Y como decíamos, ya está con nosotros en línea en entrevista vía Zoom la arquitecta Natalie Escobar Gould. Ella es docente también universitaria y profesional especialista en el ámbito del BIM. Decíamos, trabajando en una empresa que digamos de origen húngaro, de Hungría, con más de 40 años en experiencia en lo que es el BIM, trabajando ya hace unos 4 años en Paraguay. Y claro, la consulta, ¿qué es BIM? ¿Qué se puede hacer? Y cómo esto puede de alguna forma repercutir en beneficio de toda la sociedad. Entonces ya le saludamos. Muy buenas noches, arquitecta Natalie. Un gusto compartir con usted esta noche. Buenas noches, Gastón. Un gusto para mí saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, queremos empezar con preguntar qué es el BIM porque tal vez no sea un concepto que sea muy popular, al menos fuera de lo que es el sector de la construcción, pero para hablar y detallar esto a nuestra audiencia. ¿Qué es el BIM? ¿Por qué es prometedor? ¿Por qué se está tratando de impulsar esta tecnología en la industria de la construcción en Paraguay? Bien, Gastón. Bueno, en realidad el BIM es una metodología de trabajo. ¿Sí? Es un cambio computacional que está viviendo la industria. En lo que es, digamos, mi punto de vista, veo el BIM como una oportunidad para hablar de transparencia, de eficiencia y, bueno, de trazabilidad, coherencia y sobre todo colaboración en lo que es la industria de la construcción. Empezamos a hablar de archivos y de lo que sería la digitalización de la industria y de poder compartir con diferentes profesionales en la información contenida en modelos que ya habíamos hablado nosotros, de modelos digitales, de lo que es el construir digitalmente antes de llevar a la realidad. Pero no solamente eso, sino que ese modelo carga información que es, digamos, evaluada y analizada por computadoras. Porque es importante hacer un poco de esa diferencia de que además de tecnología estamos hablando de ese cambio computacional en la industria. Por ejemplo, para ejemplificar, de hecho que podemos tener el concepto de que se diseña digitalmente en 3D un edificio, un hospital también, o sea, cualquier tipo de edificación. Ahora, ¿cómo es que este sistema, este modelado digital, cómo se interactúa con lo que es la obra y cómo puede beneficiar? ¿Por qué, por ejemplo, un empresario, una industria apela a este modelo? ¿Por qué es más ventajoso apuntar al BIM para cualquier tipo de edificación o construcción, obra civil? Bien, buena pregunta. Empezamos a hablar de estandarización de la industria cuando empezamos a hablar de BIM. Entonces, la estandarización inicia, que este también es un tema del que vamos a hablar mañana en el BIM Forum. Hay estándares que inician desde lo que es el cliente o el que pide el proyecto. Estos estándares incluyen la manera en la que el profesional va a entregar la información y de qué manera ese profesional va a comunicarse con otros profesionales. Eso permite tener una evaluación de todo lo que es nuestro flujo de trabajo y poder, digamos, además de tener estandarizado, aumentar la eficiencia de esa comunicación y de la colaboración en lo que es los diferentes equipos, porque, bueno, trabajamos con diferentes profesionales a la hora de realizar un proyecto y necesitamos tener esa información, además de actualizada, digamos que coordinada por todos y en conocimiento para lo que incluye el área de cada profesional. Estaba mencionando, por ejemplo, que se puede ahorrar, se pueden prever errores. O sea, este diseño, este modelado digital puede anticipar situaciones que se pueden presentar en la obra. Situaciones, no sé, problemas, no sé, o choques entre el albañil y el electricista, entre la parte eléctrica, el que va a colocar los aires. Es como prever cómo va a ser la construcción, pero directamente desde un plano digital. Es correcto, Gastón. Sí, una parte de lo que es BIM es la parte de modelado, que es esta que mencionás, en donde modelamos
el 3D o el edificio en un entorno 3D digital y a partir de ahí podemos quitar la información de, por ejemplo, colisiones entre instalaciones y estructura. Esa sería una parte. Pero esto llega, digamos, desde los inicios del proyecto, por ejemplo, desde el pedido de una licitación hasta lo que sería el proceso de mantenimiento del edificio a futuro. No es solamente los datos en el presente o los datos en la parte de diseño del proyecto, sino todo el ciclo de vida del edificio. Ya, con relación a... hablaba sobre ahorros. ¿Hay estudios, análisis, estadísticas en lo que respecta a cuánto se puede ahorrar en materiales, en cuánto se puede ahorrar en tiempo, en plazos de entrega al respecto? Correcto, sí, hay varios estudios bueno, ya empieza hace muchos años esto del BIM en el resto del mundo. Entonces tenemos varios estudios realizados, hablan de la eficiencia en un 30% de ahorro y de repente un 90% en lo que es disminución de errores. Al no tener, digamos, esa intervención humana tan directa o al contar con la ayuda de computadoras a la hora de corregir o de generar información. Nos habla, por ejemplo, de esta reducción y, bueno, de hecho que estábamos hablando también en el primer bloque, que lo que es la Semana del BIM, un ciclo de conferencias, contactamos con usted en vista que mañana va a estar también como conferencista y vemos que hay una movilización o se promueve el uso del BIM desde el sector privado. Pero si está hablando de una reducción de costos, si está hablando de una reducción en plazos, ¿cómo se puede introducir también esto desde el sector privado o desde el sector público, ¿verdad? Y cómo puede beneficiar también al sector público, a las obras públicas? Claro, bueno, sobre todo pienso que en lo que respecta a obras públicas, tenemos, sí, la parte de eficiencia es algo que digamos que nos compete, es algo actual, que está para todos, incluso para otros profesionales que no forman parte del rubro de la construcción. Sin embargo, en la trazabilidad de un proyecto, la coherencia en las entregas y la colaboración entre los diferentes profesionales para lo que es el ámbito público es también importante. Es necesario empezar a estandarizar y hablar de necesidades de entrega de proyectos, de información que debe contener, para que todos hablemos un mismo lenguaje y podamos, digamos, hacer parte de lo que es la libre competencia al presentarnos en licitaciones. ¿Puedo ahondar más con lo que es estandarización? ¿Cuál es la necesidad de estandarizar? ¿Qué es lo que implica, verdad, estandarizar? ¿Y qué beneficios trae esto a la industria de la construcción? Bien, nosotros nos basamos en lo que es la ISO 19650, ¿sí? Que nos permite organizar, digitalizar, gestionar y gerenciar los proyectos. Entonces, de esta manera nosotros tomamos lo que son digamos, las reglas de estandarización como una guía a la hora de empezar los proyectos, como te comenté recién, desde el pedido del proyecto. Ya, volviendo al tema de lo que es el sector público, ¿considera que debería haber una normativa o que las licitaciones públicas empiecen a exigir? Porque también si el Estado empieza a exigir, necesariamente el sector privado, que es el que hace las obras, tiene que contar con esta tecnología. ¿Cómo ven eso? ¿Es necesaria una exigencia del Estado o, en primer lugar, el sector privado debe tener condiciones para poder responder a una eventual demanda o exigencia en términos de BIM? Bien, por lo que tenemos de ejemplo en otros países, sí se necesitan normativas, se necesita un plan de implementación a nivel nacional que empieza, sí, por órdenes, bueno, digamos que por construcciones menores y después va avanzando en lo que es, por ejemplo, el presupuesto. Hay países que empezaron por obras de gran presupuesto, pensando que las empresas que tenían acceso a esta tecnología son las mayores que se encargaban de estos proyectos,
y después van bajando. Hay diferentes planes, por eso es importante este punto de encuentro que es el BIM Forum, justamente para hablar cómo se trae todo esto a Paraguay y digamos, cómo paraguayizamos esta metodología bueno, que es actual y que estamos un poco atrasados ya con esto en el país. Cuando se habla, digamos, de edificación, de construcción, de building, no sé, pienso mucho en edificios. Ahora, se puede aplicar en cualquier tipo de obra y le pongo un ejemplo, viviendas. No específicamente de edificios, sino estoy hablando de viviendas. También puede beneficiar en una reducción de costos de obras como más simples como viviendas, teniendo en cuenta también el déficit habitacional de nuestro país y la gran demanda que hay en materia de soluciones habitacionales. Totalmente, totalmente, Gastón. Incluso en los tiempos de entrega de lo que son esos proyectos ya disminuís en costo. Es mucho más rápido el tener automatizado el proceso. Bueno, el profesional da la idea o da las pautas y el sistema crea esos resultados de forma automática, lo que garantiza que se gane tiempo. También en estos sistemas permiten la integración de otro tipo de soluciones, como por ejemplo el análisis de la eficiencia energética, inercia térmica de materiales, para evitar, porque bueno, se ve mucho en construcciones que por nuestro clima de repente no están adaptadas las fachadas, bueno, se genera unas viviendas que son muy calurosas, que no están bien orientadas, bien ubicadas. Estos sistemas analizan eso y nos permiten a nosotros, bueno, tomar mejores decisiones, ya que nos ahorran además de lo que es el resultado o el procesamiento de la información, el trabajo en lo que es el control de estos sistemas. Ahorramos mucho tiempo y eso sí se traduce en dinero. Entrando en lo que es el BIM Forum, estamos mencionando eso, que bueno, el BIM Forum Paraguay, también algunos gremios de la construcción están promoviendo el uso del BIM. De hecho, que hoy arrancó este ciclo de conferencias. Mañana, usted como conferencista, como experta en la materia, ¿sobre qué tema va a abordar? ¿Cuál va a ser el debate? ¿Qué aportará en esta conferencia y en este ciclo de debates que decimos arrancó hoy? Correcto. Mañana voy a hablar de innovación y diseño inteligente. Voy a tocar el tema de nuevos estándares y trabajo colaborativo, además de los requisitos de intercambio para el flujo de datos y lo que es la parte de un abierto, que había hablado también contigo. Con relación a esos dos puntos, ¿qué es ese trabajo colaborativo? ¿Qué es el BIM abierto? ¿Y qué beneficios trae a la industria y a todos los profesionales relacionados a la construcción? Bien, cuando hablamos de BIM abierto, hablamos de poder colaborar entre diferentes profesionales sin que importe el software que estamos utilizando, que todos contemos con esa información, con la información necesaria para desarrollar lo que compete a nuestra profesión o a nuestra rama dentro de la industria. Pero también hablamos de que la información tenga trazabilidad, de que tenga la oportunidad de ser útil a futuro y no solo en el presente. Entiendo. ¿Qué puede ser útil esa proyección? Por ejemplo, prever hasta cómo se puede refaccionar, cómo se puede demoler. Esa proyección a futuro, ¿qué ventajas trae a la industria? El mantenimiento, por ejemplo, Gastón, que es un tema que nosotros tenemos incluso en las escuelas. Podríamos tener la información de cuándo es necesario ya lanzar una licitación, de cuánto es el tiempo de vida útil, de cómo eso se podría arreglar, modificar, aumentar o cualquier cambio que queramos hacer. Nosotros contamos con la información de un edificio que se hizo muchos años atrás. Es la idea que en un futuro, independientemente del software que tengas, vos puedas consultar la información de cualquier edificio en la ciudad.
Ya, ahora entrando en lo que respecta a su experiencia, nos decía que es docente universitaria en la UNA, además de eso, de su rol académico, ¿qué tipo de experiencia tiene en el mercado paraguayo con relación a las soluciones BIM? Bien, me desempeño como profesional en el área de arquitectura, pero si bien actualmente estoy trabajando como director ejecutivo en lo que es Arquicad Paraguay, apoyando a las empresas, implementando esta metodología a nivel nacional, asegurándonos de que tengan las capacitaciones y el soporte técnico necesario, porque además de este tipo de soluciones o de software que digamos, las empresas puedan adquirir, necesitan capacitación, necesitan apoyo y necesitan soporte, acompañamiento y sobre todo este tipo de eventos para informarse y estar al tanto de esto que avanza muy rápido. Sobre ese punto, no sé si es una traba o no puede, o dependiendo también qué tipo de empresa, porque está hablando de la adquisición de software, la capacitación, herramientas, y eso implica una inversión. Finalmente es una inversión que se retribuye, pero se necesita capital, o sea, no cualquier empresa puede apuntar a esto o realmente debería de estar abierto y es una buena inversión para cualquier empresa o cualquier profesional del rubro. Sí, Gastón, en realidad, bueno, no sé cómo se manejan el resto de softwares, pero por lo general, la mayoría, o por lo menos Arquicad y el ecosistema Graphisoft, que es el que me estoy encargando acá en Paraguay, tiene opciones de licencias para profesionales independientes o incluso arquitectos recién recibidos. Nosotros tenemos planes de financiación, precios alternativos y todas nuestras licencias incluyen capacitación, ya sea grabada, cuando se intente en vivo, soporte técnico. Entonces, nos aseguramos, porque, a ver, digamos que un punto fuerte de la marca, sobre todo Arquicad o Graphisoft, es la innovación. Entonces, constantemente el software está mejorando, implementando nuevos estándares, nuevos flujos de trabajo colaborativo. Y eso es, digamos que, un requisito para los usuarios, tener disponible esas capacitaciones y poder seguir las innovaciones que lanza este software. Entonces, por ese punto, sí te diría que es una oportunidad para los nuevos arquitectos. A mí me hubiera gustado en mi época contar con estos software y no estar dibujando en 2D o a mano como yo aprendí arquitectura. Ahora estamos hablando de que una computadora te ayuda a analizar los datos, a dar resultados, a quitar la información de un proyecto, cuando en mi época la computadora solo leía un proyecto, no analizaba nada. Estamos hablando de que empezamos a hablar con computadoras, de que sumamos inteligencia artificial a lo que es el software y esto genera un montón de oportunidades, incluso para, digamos, potenciar la creatividad de los profesionales en lo que respecta a arquitectura, al menos, que es lo que conozco yo. Me voy despidiendo con esta consulta. Estábamos hablando de lo que es el beneficio para la industria, la reducción de costos, la reducción de tiempo y plazos. Y es como que, visto desde afuera, apunta mucho a el sector empresarial, a los profesionales del rubro. Ahora, pero a mí como sociedad o como consumidor, ¿qué me beneficiaría o qué beneficia a la sociedad la implementación del sistema BIM en obras públicas y en obras privadas? Gastón, sobre todo en la transparencia en la información del edificio que se va a construir o del edificio que está construido. Pienso que en eso, y sí, claro, si hablamos de lo económico, del tiempo, esos son temas que, digamos, que todos tratamos o tips claros a la hora de hablar en BIM. Nadie pone en duda que se ahorra dinero con este sistema, pero sí en la transparencia y en lo que, bueno, y en lo que hablamos de poder darle una trazabilidad y una coherencia a los proyectos.
Arquitecta, realmente un gusto. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche en Al Derecho y al Revés. Gracias, Gastón. Un gusto. Hasta luego, hasta luego. Era la arquitecta Natalia Escobar Gould, decimos docente y representante de una empresa de origen húngaro que está trabajando ya desde hace 4 años en nuestro país con soluciones BIM, que ya tiene experiencia más de 40 años y va a ser una de las conferencistas mañana de la semana del BIM Forum, ciclo de conferencias que ya arrancó hoy en la capital del país. Parece un tema muy técnico, pero realmente es un tema que tiene un gran valor para la sociedad, para toda la sociedad. Nos explicaba la arquitecta el aspecto de la transparencia en materia de obras, pero más allá de eso, cómo, por ejemplo, si en el sector público se aplica el BIM, cómo pueden reducirse los costos de las obras públicas, y eso implica que se puede optimizar y se puede hacer más obras, cómo reducen los plazos, porque el problema que siempre tenemos en nuestro país es que una obra pública nunca termina en el plazo establecido, y son beneficios que podemos llegar a tener si es que esta tecnología como tal se utiliza, y hay una bajada de línea de parte del gobierno para empezar a utilizar una metodología de vanguardia que ya a nivel mundial ha resultado un éxito y que utilizan muchísimos países. Unos profesionales nos estaban explicando que en un año en Gran Bretaña ahorraron más de $1.000 millones en obras públicas, justamente por utilizar de forma correcta lo que es el BIM. Y bueno, decimos, continúa este ciclo de conferencias mañana y va a culminar el miércoles.